Cantinflas, el ídolo que ocultaba un lado oscuro, la máscara del comediante. Todos lo conocen como el gran humorista mexicano. Cantinflas, el ídolo de multitudes, el hombre que conquistó a Latinoamérica con su lenguaje enredado, su bigote fino y su corazón callejero, un ícono del cine, la comedia y del alma del pueblo. Pero, ¿quién era realmente Mario Moreno? ¿Hasta dónde llegaba el personaje? ¿Y dónde empezaba el hombre? ¿Fue solo un genio del humor o también un experto en ocultar verdades? Hoy, en De Todo Un Poco Secret, te mostraremos lo que hay detrás del telón, el precio de la fama, las sombras del poder y los secretos que casi nadie se atreve a contar. Prepárate, porque vamos a descubrir el lado oscuro de Cantinflas. El niño de Tepito. Todo comenzó en Tepito, uno de los barrios más populares y peligrosos de Ciudad de México. Allí nació Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, en 1911, en una familia humilde de 8 hermanos, con carencias económicas, pero con una imaginación que no conocía límites. Desde pequeño, Mario demostró astucia callejera. Saltó de escuela en escuela, y luego de trabajo en trabajo. Fue limpiabotas, cartero, ayudante de carnicero, torero y hasta boxeador. No tenía una formación académica sólida, pero tenía algo más valioso: una increíble capacidad de observación y un don para hacer reír. Fue en las carpas callejeras, esos teatros ambulantes populares en la época, donde empezó a nacer Cantinflas, el personaje que hablaba mucho sin decir nada, con un estilo confuso pero encantador. Inspirado en la jerga de los más pobres, en los gestos de los trabajadores, en la picardía del pueblo. Pero esa máscara de humor tenía un origen muy serio. Era una herramienta de supervivencia. Detrás de cada chiste se escondía un joven que había conocido el hambre, la calle y el rechazo. Y mientras el personaje crecía, el hombre detrás comenzaba a construir algo más grande que él mismo, una leyenda. El nacimiento de Cantinflas, robo o genialidad. El personaje que lo haría inmortal nació en las carpas del teatro popular. Cantinflas era torpe, hablador, pobre, pero astuto, un reflejo del mexicano común, o al menos eso parecía. Pero algunos afirman que Mario Moreno no fue el verdadero creador de Cantinflas, que el estilo, la vestimenta, incluso los chistes, fueron tomados de cómicos olvidados de la época, compañeros que, con el tiempo, quedaron en el olvido. ¿Fue inspiración o apropiación? Lo cierto es que Mario fue el único que supo monetizarlo, y no tardó en convertirse en una superestrella. Pero, ¿a qué precio? Del barrio a Hollywood, Cantinflas cruzó fronteras. De los escenarios humildes de México, llegó a los estudios de Hollywood. En 1956, protagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días, ganando un Globo de Oro. Fue elogiado por Charlie Chaplin, quien lo llamó el mejor comediante vivo. Pero el ascenso al estrellato trajo consigo otros rostros. En Estados Unidos, se volvió un símbolo exótico. Muchos lo aplaudían, pero otros lo acusaban de caricaturizar al latino pobre. ¿Era orgullo nacional o un estereotipo rentable? Mientras tanto, en México, algunos artistas decían que Mario ya no era el mismo, que se alejaba del pueblo que lo vio crecer, y que sus prioridades ya no eran hacer reír, sino acumular poder. Cantinflas no solo era actor, era una figura política, un empresario, un símbolo de influencia, y eso, a veces, asusta más que entretiene. El actor y el político Cantinflas no solo llenaba salas de cine, también llenaba plazas, discursos y cámaras legislativas. Su influencia era tan poderosa que ningún político quería enfrentarlo. Mario Moreno hablaba de justicia, del pueblo, del pelado que no se dejaba. Pero mientras interpretaba al hombre humilde, vivía en mansiones, viajaba en jets privados y tejía relaciones con las élites del poder.
Apoyó al PRI en distintas etapas, y muchos lo acusaron de ser parte del sistema que su personaje tanto criticaba. Un ícono popular que terminó aliado de los poderosos. ¿Era estrategia o contradicción? Además, usó su fama para impulsar leyes de derechos de autor y protección para los actores. ¿Un logro? Sí. Pero también una jugada para asegurarse control sobre su imagen, sus películas y su legado. El humor que hacía reír al pueblo también era un escudo que protegía a un hombre con poder. Enemigos en la sombra. A medida que crecía su fama, también crecían las tensiones. Cantinflas no era querido por todos. Muchos dentro del medio artístico lo veían como un hombre controlador, incluso autoritario. Se decía que quienes lo desafiaban simplemente desaparecían de sus proyectos y que en su círculo solo había lugar para una estrella, él. Algunos actores y productores comenzaron a contar historias de contratos injustos, de decisiones unilaterales, de egos que pesaban más que el talento. Incluso tuvo enfrentamientos con sindicatos, con colegas y con periodistas. El comediante del pueblo, silenciando a otros artistas. Pero los conflictos no eran solo profesionales. Se hablaba de espionaje, de amenazas veladas y de favores políticos. Nadie quería enfrentarse al hombre que hacía llorar de risa a toda Latinoamérica, porque sabían que también podía hacerlos llorar de verdad. La guerra por el dinero. Detrás de cada carcajada había millones. Cantinflas no solo fue un actor, fue un empresario astuto. Controlaba cada aspecto de sus películas, desde la producción hasta la distribución. Fundó su propia compañía, Posa Films, y con ella manejaba su imperio. Pero con el dinero vino la polémica. Se le acusó de evasión fiscal, de declarar menos de lo que ganaba. Tuvo pleitos con Hacienda, con la Asociación Nacional de Actores y hasta con algunos de sus propios socios. En 1993, el escándalo explotó cuando su hijo adoptivo, Mario Moreno Ivanova, y su sobrino Eduardo Moreno La Parade, se enfrentaron en los tribunales por la herencia del comediante. Lo que debía ser un legado de alegría, se convirtió en una batalla por derechos, regalías, propiedades y el uso del nombre Cantinflas. Una guerra sucia, llena de acusaciones cruzadas, que aún hoy, décadas después, sigue dejando heridas abiertas. El hombre que tanto dio, ¿lo dejó todo en ruinas? Caída y orgullo. Con el tiempo, su cine comenzó a perder fuerza. Se negó a cambiar, a adaptarse. Su orgullo le impidió aceptar que el público quería algo nuevo, y su estrella empezó a apagarse. Demandas, pleitos y enemigos. Cantinflas fue parte de múltiples litigios. Conflictos por derechos, por herencias, por contratos. Muchos lo vieron como un hombre que no dudaba en pelear su poder, incluso si debía aplastar a otros para conservarlo. Secretos familiares. Su relación con su hijo adoptivo fue complicada. Tras su muerte, salieron a la luz secretos sobre la paternidad, herencia y disputas. ¿Fue realmente un buen padre? ¿O su vida privada fue tan caótica como las películas que protagonizó? Rumores oscuros. Durante años se habló de conexiones turbias, negocios con políticos corruptos, vínculos con el poder, uso de influencias. Nada confirmado, pero siempre presente. ¿Era Cantinflas un peón del sistema o su gran titiritero? La muerte del ícono murió en 1993. México lloró, pero su legado quedó dividido. La figura pública fue venerada, pero la verdad de su vida privada aún se discute en susurros. ¿Héroe o engaño? ¿Fue Cantinflas un genio de la comedia? ¿O un hombre que jugó con su imagen para mantenerse intocable? ¿Un símbolo del pueblo o del poder? En la historia del espectáculo, pocos nombres son tan complejos. Y tras la risa, tal vez había más máscaras que verdades. Esto fue De Todo Un Poco Secret. Suscríbete si quieres descubrir la verdad que se esconde, incluso detrás de una sonrisa.